Al inicio de todo, la tensión ya se sentía en el ambiente, como si cada palabra que se iba a decir tuviera un peso mucho mayor que en cualquier otra dinámica anterior. No era un juego cualquiera, no era una simple actividad más dentro de la convivencia, era un momento donde las percepciones, las opiniones y hasta los sentimientos acumulados salían a flote sin filtros. Alejo fue el primero en recibir un señalamiento directo, uno que no venía con rodeos ni suavidad. Se le catalogó como alguien truculento, alguien que siempre encuentra la manera de darle la vuelta a las cosas, de aplicar reglas no hechas como si fueran válidas, de moverse en los espacios grises donde otros prefieren no entrar. La acusación no era ligera, implicaba una forma de ser constante, una estrategia casi natural que, según quien hablaba, definía su comportamiento dentro del grupo. Campanita tampoco salió ilesa de ese primer bloque de opiniones. Sobre ella cayó una percepción distinta, pero igual de contundente. Se le señaló como tibia en múltiples ocasiones, alguien que tiene la capacidad de mentir con brillantez, pero que no logra sostener argumentos fuertes cuando debe enfrentarse directamente a alguien. Esa dualidad entre habilidad y debilidad dejó una sensación incómoda, como si se tratara de alguien que puede moverse con facilidad en ciertas situaciones, pero que evita el conflicto cuando éste exige firmeza. Lo que estaba ocurriendo no era algo menor. Se dejó claro que se había cruzado una línea de la que no había retorno. Las etiquetas que estaban a punto de repartirse no eran simples palabras lanzadas al aire, eran juicios cargados de intención, de experiencia compartida, de roces acumulados. Se trataba de las llamadas etiquetas del padre, una dinámica que obligaba a cada participante a mirar de frente a los demás y decir lo que realmente pensaban, sin máscaras, sin alianzas que los protegieran, sin misericordia que suavizara los golpes. En ese espacio no había lugar para esconderse. Las verdades más incómodas comenzaron a salir a la luz, esas que muchas veces se guardan para evitar conflictos mayores, pero que terminan creciendo en silencio. Cada palabra tenía el potencial de marcar, de dejar una huella difícil de borrar. Uno a uno, los participantes debían tomar una etiqueta, asumirla como propia en ese momento, y colocarla sobre la imagen de un compañero según consideraran que lo representaba. Pero no bastaba con señalar, no era suficiente con elegir una palabra y ya. Había que sostener la mirada, dar la cara, explicar las razones con claridad, sin titubeos, sin filtros y sin arrepentimientos. La dinámica avanzó y el ambiente se fue cargando aún más. Se anunció que las puertas estaban abiertas y que las etiquetas comenzaban con una palabra fuerte, débil. Desde ese instante, todos entendieron que lo que venía no iba a ser sencillo. No había favores que devolver ni consideraciones especiales. Quien iniciaba estaba expuesto, y eso implicaba un golpe directo sin posibilidad de defensa previa. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos consideraban que quedarse callado sería peor, que no decir nada también tenía un costo. Otros parecían debatirse internamente entre lo que pensaban y lo que estaban dispuestos a decir en voz alta. Sin embargo, la dinámica no permitía evasiones. Había que hablar, había que elegir, había que asumir. En medio de ese intercambio, surgieron comentarios que reflejaban percepciones compartidas por varios. Se hablaba de lo mismo de siempre, pero con una intensidad distinta. Ya no era una conversación casual, era un espacio donde cada palabra se convertía en un juicio. Se mencionaba que muchos habían estado en ese punto, que todos en algún momento habían caído en comportamientos cuestionables, pero eso no suavizaba la situación, al contrario, la hacía más real. El ambiente se tornó aún más complejo cuando comenzaron a cruzarse opiniones sobre relaciones internas. Se habló de quién había sido justo con quién, de quién había actuado con sinceridad y quién no. Se reconocieron ciertos comportamientos, pero también se dejaron ver dudas. La desconfianza apareció como un elemento constante, como una sombra que no terminaba de desaparecer. Uno de los momentos más tensos se dio cuando alguien expresó que aún no estaba completamente convencido de la autenticidad de ciertas actitudes. Esa duda, esa sensación de no saber si algo es real o no, generó un ambiente aún más denso. Porque cuando la confianza se rompe, incluso las acciones más simples pueden interpretarse de maneras distintas. A pesar de la tensión, la dinámica exigía avanzar. Había que tomar decisiones, había que elegir a quién asignar cada etiqueta. En ese proceso, las discusiones previas comenzaron a tener peso. No se trataba solo del presente, sino de todo lo que había ocurrido antes, de cada palabra dicha, de cada acción observada. En ese contexto, se tomó una decisión basada en una discusión previa. Se evaluó el inicio del conflicto, se analizaron las actitudes de las personas involucradas y finalmente se asignó una etiqueta a Mariana. La elección no fue casual, fue el resultado de una reflexión que, aunque breve, estaba cargada de experiencias acumuladas. Luego llegó el turno de Valentino.
Su intervención tuvo un tono distinto, pero no menos directo. Decidió ir de frente con la palabra truculento, una etiqueta que no dejaba espacio para interpretaciones suaves. Para él, esa palabra representaba a alguien que utiliza trucos, mañas, estrategias poco claras para moverse dentro del juego. Su elección fue Alejo, reafirmando lo que ya se había dicho antes, pero desde su propia perspectiva. Valentino explicó sus razones con claridad. Para él, Alejo tenía la tendencia de crear reglas propias, de interpretar las situaciones de manera conveniente, de ir más allá de lo que se le pedía. Reconoció que él prefería actuar dentro de lo establecido, seguir las reglas tal como se presentan, sin buscar caminos alternativos. Incluso mencionó un episodio pasado en el que, según él, un truco de Alejo había tenido consecuencias que aún recordaba. Ese tipo de comentarios generó reacciones diversas. Algunos parecían entender el punto, otros no tanto. Pero lo cierto es que cada intervención iba construyendo una imagen más clara de cómo se percibían entre ellos. Cuando fue el turno de Alejandro, el ambiente ya estaba bastante cargado. Su elección fue la palabra tibio, y aunque consideró otras opciones, finalmente decidió que esa era la más adecuada. Su decisión no fue impulsiva, se basó en lo ocurrido en días anteriores, en situaciones que aún estaban frescas en la memoria del grupo. Alejandro dirigió su comentario hacia Campanita. Reconoció su habilidad para mentir, incluso la calificó como brillante en ese aspecto, pero señaló que esa misma capacidad no se trasladaba a la hora de argumentar con firmeza. Para él, había una falta de solidez en los enfrentamientos directos, una tendencia a no sostener las posiciones con la misma fuerza con la que se construyen las versiones iniciales. La respuesta de Campanita no se hizo esperar. La cantidad de etiquetas y la intensidad de las palabras la sorprendieron. Reconoció que la dinámica era fuerte, que no se trataba de algo sencillo. Sin embargo, también decidió hablar desde lo reciente, desde un episodio específico que había generado tensión. Recordó lo ocurrido con los tacones de Mariana. Consideró que la forma en que se manejó la situación fue exagerada. Desde su perspectiva, hubiera sido suficiente con dejar los tacones en el suelo, sin necesidad de esparcirlos por toda la casa. Esa acción, según ella, cruzó una línea innecesaria. Se puso en el lugar del otro, imaginó cómo se habría sentido si alguien hiciera lo mismo con sus pertenencias. Afirmó que en ese caso se habría generado un conflicto mayor, una reacción mucho más fuerte. Por eso consideraba que había una doble vara, una forma distinta de medir las acciones dependiendo de quién las realizara. La conversación subió de tono rápidamente. Las respuestas se volvieron más directas, más cargadas de emoción. Se cuestionaron las decisiones, se defendieron las acciones, se señalaron inconsistencias. Lo que comenzó como una dinámica estructurada se convirtió en un intercambio mucho más personal. Se mencionó que ciertas acciones se justificaban bajo la idea de que alguien lo había pedido o lo había dicho varias veces. Sin embargo, eso no convencía a todos. Para algunos, esa justificación no era suficiente para explicar lo ocurrido. El tema de la responsabilidad individual salió a la luz. Se habló de asumir las consecuencias de las propias acciones, de no escudarse en lo que otros dicen o hacen. También se tocó el tema de la convivencia, de cómo cada acción afecta a todos dentro del espacio compartido. En medio de ese intercambio, aparecieron comentarios que reflejaban frustración. Se cuestionó la actitud de dejar objetos tirados por toda la casa, se criticó la falta de consideración, se utilizaron palabras fuertes para describir comportamientos que no eran bien vistos. La tensión llegó a un punto donde las palabras comenzaron a salir sin filtro. Se lanzaron acusaciones, se hicieron comparaciones, se expusieron emociones que probablemente habían estado contenidas durante mucho tiempo. La dinámica había logrado su objetivo, sacar a la luz lo que normalmente se oculta. A pesar de lo intenso del momento, también había una sensación de claridad. Cada uno estaba mostrando su percepción, su forma de ver a los demás. Eso, aunque incómodo, también podía ser una oportunidad para entender mejor las relaciones dentro del grupo. Las etiquetas no eran solo palabras, eran reflejos de experiencias compartidas. Cada una llevaba consigo una historia, un contexto, un momento específico que la hacía válida para quien la pronunciaba. Y aunque no todos estaban de acuerdo, todos estaban siendo expuestos a esas percepciones. El ambiente seguía cargado, pero ya no había vuelta atrás. Lo que se dijo, se dijo. Lo que se expuso, quedó en evidencia. Ahora el reto era manejar las consecuencias, entender lo que se había revelado y decidir cómo avanzar a partir de ahí. Porque al final, más allá de la dinámica, lo que realmente importaba era cómo cada uno interpretaba lo ocurrido, cómo procesaba las palabras que había escuchado, cómo decidía actuar en adelante.
Las etiquetas podían quedarse como simples palabras o podían convertirse en puntos de inflexión dentro de la convivencia. Todo dependía de la forma en que cada uno asumiera su rol, su responsabilidad, su capacidad de cambiar o de mantenerse firme en lo que es. La dinámica había terminado, pero el impacto apenas comenzaba. Y si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué opinas de todo lo que pasó, quién crees que tuvo la razón y quién se equivocó. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que ocurre en esta historia que cada día se pone más intensa. Si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.